Hoy llegamos al final de esta serie que a lo largo hemos tenido estos domingos, de la serie sobre En Busca de la Santidad, y vamos a llegar a una enseñanza que es lo que llamamos la glorificación o la santificación final, y es allí donde la meta, donde deseamos llegar en nuestra santificación progresiva. Así que, hermanos, para nosotros nos da tristeza cuando ya está terminando una serie, pero nos de motivo de gran gozo y satisfacción, que espero que en todo a lo largo de estos domingos, hermanos, el Señor haya hablado y haya tratado este tema y haya despertado el deseo de muchos aquí e ir en pos de la santidad. Así que vamos a dar esta última enseñanza y que Dios bendiga su palabra en los corazones. Hermanos, Dios diseñó un plan específico para la salvación y todo lo que Él hace es con un propósito, con un para qué. El propósito por el cual Dios diseñó la salvación es para la santificación. Y la santificación ocupa un lugar central en el plan de salvación. Dios nos escogió, dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo, con el propósito que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es en el mismo instante en que se anuncia, hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo, y se deja claramente aquí establecido el carácter de la obra que Él vino a hacer. Un ángel se le manifiesta, hermanos, a José y le dice que esa criatura que estaba en el vientre de María debería llevar un nombre. Y dice en Mateo 1:21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, este pueblo son todos los que el Padre había escogido antes de la fundación del mundo, y ahora el Hijo se hace hombre para que por medio de la obra en la cruz sean librados de la esclavitud del pecado. Dios se hizo hombre para que libertarnos no meramente de las consecuencias del pecado, sino del dominio del pecado. Así que todo aquel que por medio de la fe ha sido justificado, también ha sido santificado, es decir, ha sido libertado del dominio del pecado, reinante del pecado. Todo aquel que ha alcanzado la salvación por medio de la fe en Cristo ha sido santificado, también santificado. La Biblia nos enseña claramente que a menos que seamos santificados, no estaremos manifestando que en realidad somos salvos. Una evidencia de que una persona ha sido llamado a la salvación es su santificación, es su vida de santidad. Y como habíamos dicho ya que la santificación la definimos como la obra de la libre gracia de Dios por la cual todo nuestro ser es restablecido a la imagen de Dios y somos hechos capaces de morir más y más al pecado y de vivir para la justicia de Dios. Vuelvo a reiterar esa definición de lo que es santificación. Es la obra de la libre gracia de Dios por la cual todo nuestro ser es restablecido a la imagen de Dios y somos capaces de morir más y más al pecado para vivir a la justicia, es decir, morir a lo que es contrario a la ley de Dios para vivir conforme a la ley de Dios. Esto es lo que está implicando. Pero que ese vivir conforme a la ley, es decir, es imitar a Dios y hacer que en nosotros se forje el carácter santo de Dios, porque lo que la ley refleja es precisamente el carácter santo de Dios. Si usted quiere ser santo, debe vivir conforme a la ley de Dios. Pero también habíamos dicho que esta santificación viene a nosotros en tres fases distintas. La santificación viene en tres fases distintas. En primer lugar viene lo que llamamos la santificación inicial o definitiva. La segunda es la santificación progresiva. Y en tercer lugar, la salvación final, o la santificación final, que es lo que también conocemos como la glorificación, de lo que Pablo habla en Romanos 8:30. Así que la santificación inicial, en primer lugar, es lo que ocurre de una vez por todas, de manera inmediata desde la conversión. Cuando una persona viene en arrepentimiento y fe en Cristo, en ese momento esta persona no solamente es justificada, sino que es libertada del dominio reinante del pecado. Y se produce en esa persona un cambio básico que tiene lugar en la condición y en la situación moral y ética del pecador en el momento en que se une a Cristo. Esa persona queda ligada y unida a Cristo, y ahora esa persona quiere ser santo como Cristo es santo. Él no solo está justificado en el momento en que cree, también hay una liberación de ese dominio reinante del pecado, pero no de la presencia del pecado. Es bueno recalcar eso. Aunque somos libertados del dominio reinante del pecado, todavía el pecado permanece en el creyente. Y aunque el creyente ha sido liberado del dominio del pecado,
aún el pecado permanece como su enemigo. Por eso, pero luego de esto, hermanos, viene la segunda fase, que es la santificación progresiva, que es la que ocurre paulatinamente. Morimos cada vez más el pecado que mora en nosotros y cada vez nos conformamos cada vez más a Cristo. Esta santificación progresiva es un proceso que se prolonga desde nuestra conversión hasta que seamos transformados en la gloria cuando Cristo regrese por segunda vez. Y para esto Dios nos ha provisto de medios de gracia, decíamos, para todo creyente, para que todo creyente haga un uso responsable y fiel de estos para poder crecer en santidad. Y decíamos, hermanos, que estos medios de gracia son de dos clases, públicos y privados. Los medios de gracia públicos son aquellos que brotan de nuestra comunión con los hermanos de la iglesia. Si usted quiere crecer en santidad, debe participar fielmente de las cosas que se hacen como iglesia, como ser el miembro de una iglesia. Si usted quiere crecer en santidad, debe ser parte de la membresía de una iglesia local. Debe someterse sinceramente a los pastores de la iglesia local, como dice en Hebreos 13, someteos a vuestros pastores. También deben someterse de corazón a la disciplina eclesiástica, deben exponerse a la predicación constante de la palabra de Dios, deben estar en comunión con los otros hermanos, deben participar de la cena y la oración pública y corporativa. Todos estos son los medios que brotan de nuestra comunión de los hermanos con la iglesia. Es decir, el Señor dice, ¿quieren crecer en santidad? Pues yo les doy los medios para que hagan uso de ellos para que puedan crecer. Si alguien no hace un uso fiel y responsable de esos medios, no podrá crecer en santidad. Hermanos, si usted desea ser santo, deseará utilizar de manera apropiada y constante y fielmente estos medios de gracia. Pero en segundo lugar, hablamos de los medios de gracia privados y noten que los medios de gracia privados son alimentados por los medios de gracia públicos. Es decir, si tenemos una buena relación con nuestros hermanos, con el pueblo de Dios, y la predicación de la palabra pública, tendremos unos devocionales privados nutridos y realmente vigorosos para llevar a cabo nuestra comunión con Dios de manera individual. Entonces, esos medios privados son aquellos que brotan en el ámbito de nuestra relación personal con el Señor, como es la lectura personal y reflexiva de las Escrituras, la persistencia en la oración privada, el sometimiento sincero a la disciplina del Señor, la responsabilidad que tenemos como creyentes de apartarnos de toda clase de circunstancia que puede llevarnos a cometer pecado, la responsabilidad que tenemos como creyentes de estar vigilantes de la tentación y toda circunstancia que nos debe llevar a pecar. Y por último, vimos la responsabilidad que tenemos de mortificar el pecado que aún reside en nuestras vidas. Y para este último gastamos unas 3 o 4 enseñanzas de esta parte de mortificar el pecado. Y toda esta santificación progresiva se mueve hacia una meta. ¿Cuál es la meta? Lo que vamos a estudiar hoy, la santificación final o la consumación de la santificación, que también podemos llamar glorificación. Y es la que alcanzaremos todos. ¿Qué es esto? Entonces es la que alcanzaremos todos. Y aquí hago claridad, los verdaderos creyentes en el día final, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, siendo erradicado el pecado completamente de nuestras vidas. Noten que en la santificación inicial fuimos libertados del dominio reinante del pecado. En la santificación progresiva estamos mortificando el pecado, pero en la santificación final el pecado será totalmente erradicado de todo nuestro ser. Y estoy hablando de nuestra alma y nuestro cuerpo. Así que ya no tendremos que lidiar más con el pecado nunca más cuando lleguemos al estado final de nuestra santificación. Y así que para el desarrollo, hermanos, de esta enseñanza vamos a ver 3 puntos en general. Vamos a ver en primer lugar los componentes implicados en esta última fase de santificación, los componentes implicados en esta última fase de santificación. En segundo lugar, vamos a ver el tiempo señalado en que tendrá esto lugar. ¿En qué momento tiene lugar la santificación final? Podría ser en forma de pregunta. Y 3, vamos a ver ciertas enseñanzas que podemos extraer para nosotros, para nuestra vida práctica, o aplicaciones prácticas que podemos extraer de toda esta enseñanza de la mañana de hoy. Veamos entonces en primer lugar, hermanos, los componentes implicados en esta fase final de la santificación. Los componentes implicados en esta fase final de la santificación. Hermanos, la enseñanza bíblica con respecto a la glorificación o santificación final es muy clara y sencilla.
Cuando todos los verdaderos creyentes lleguemos a la fase final de nuestra santificación, en primer lugar, todo pecado será total y completamente erradicado de todas las facultades de nuestra alma y nuestro cuerpo será purificado de toda contaminación. Recuerden, hermanos, que todos nosotros somos seres caídos. Y en la caída sucedió algo, y es que hay una doctrina que se llama la depravación total. Y cuando hablamos de depravación total, no decimos que el hombre es tan depravado como puede ser, sino que decimos que total se refiere a que todas las facultades del hombre, su intelecto, su voluntad, sus emociones han sido afectadas por el pecado. Y precisamente lo que estamos diciendo es que nosotros seremos librados totalmente del pecado que ha dañado o que está todavía implicado en nuestras facultades. Las escrituras nos enseñan en primer lugar que el hombre es cuerpo y alma. La Biblia en ninguna parte nos dice que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. No, el hombre no es un ser tripartito. El hombre es un ser, una unidad psicosomática, como le hemos enseñado en algunas partes. Algunos hermanos ya tienen claro esto. Estamos hablando de una unidad psicosomática, no de un tripartitismo o una tricotomía, como muchos enseñan. No. El hombre, el cuerpo, es la parte material y el alma es la parte espiritual. Vuelvo a repetir, el cuerpo es la parte corporal de nosotros y el alma es la parte espiritual. O sea que el alma es el mismo espíritu. No son dos cosas, es una misma cosa. Y por ejemplo, vamos a mirar en Génesis 2:7 en la creación del hombre. Noten que aquí no hay tres partes cuando Dios crea al hombre, sino dos partes. Dice en Génesis 2:7, dice, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, noten aquí, ¿y qué hizo el polvo de la tierra? Para la parte material, de la parte material que es el cuerpo. Y luego sopló en su nariz aliento de vida, la parte inmaterial, y fue el hombre un ser viviente. O sea que hay una unidad psicosomática. La parte material, que es el polvo de la tierra, aliento de vida, la parte espiritual, invisible, intangible, y el ser, y él fue un ser. Note que él es una unidad psicosomática. No son dos seres, no son dos cosas, no es el hombre, no es el alma viviendo en un cuerpo, sino que el hombre es alma y cuerpo. Y Cristo dice en Mateo 10:28 también implica también esta unidad psicosomática. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, noten el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Noten que aquí no habla de espíritu, alma y cuerpo, sino del alma y el cuerpo. Es una unidad psicosomática, una unidad material y una unidad inmaterial. Así que hay dos elementos en el hombre, el cuerpo y el alma. En 1 Corintios 6:20, Pablo dice, 1 Corintios 6:20 dice que nosotros todos somos de Dios, todo nuestro ser es de Dios, pero noten cómo Pablo habla de todo nuestro ser. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dos, los cuales son ¿de quién? De Dios. Nuestra alma o nuestro espíritu y nuestro cuerpo son ¿de quién? Son de Dios. O sea que la parte inmaterial del hombre se le llama alma o espíritu y la parte material se le llama cuerpo. Y en la santificación, nuestra alma como nuestro cuerpo serán completamente purificados del pecado y de sus resultados. En otras palabras, hermanos, todas las facultades del alma serán purificadas de manera que el pecado ya no estará presente en ellas. Es decir, ya no nos afectará. Y respecto al cuerpo, será completamente purificado de toda inclinación que ahora tiene hacia el pecado y de las debilidades que posee debido al pecado remanente. Y el cuerpo tiene muchas debilidades, tenemos tendencias pecaminosas en nuestro cuerpo, pero que el alma realmente es la que peca, pero utiliza para el pecado el cuerpo. O sea que pecamos en alma y el cuerpo. Pecamos en los dos. El alma que utiliza para pecar, el cuerpo. Por ejemplo, para dirigir una mala palabra, el alma la razona y la voluntad decide decirla, pero es la boca la quien habla. ¿Sí? Necesita una parte material para poder hablar lo que se piensa y el pecado que se manifiesta utiliza el cuerpo. Y de lo que estamos hablando es que la santificación final seremos libertados de la pecaminosidad tanto del alma como del cuerpo. Efesios 5:25 dice así, un texto que no parece hablar de eso, pero nos está hablando de eso. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, pero aquí está hablando de Cristo, dice que Él entregó su esposa en la iglesia, y para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que aquí está hablando es que el Cristo va a presentar una iglesia como sin mancha. Note que el pecado todavía está remanente, pero Él va a presentar una iglesia sin pecado que permanece en su corazón. En la culminación de nuestra santificación seremos presentados a Dios como una iglesia gloriosa que no tendrá ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es decir, seremos presentados perfectos, no solamente en el alma, sino también en el cuerpo, delante de la presencia de Dios. Primera de Juan 3:2 se nos enseña algo similar. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos santos, sí, pero no totalmente. Pero ¿qué pasa? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Juan dice: somos santos, sí, pero todavía no de manera final o consumada. Dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Noten que ¿acaso la santificación, la meta, no es ser semejantes a quién? ¿A Cristo? Es ser semejantes a Cristo, y ahí es donde nosotros llegaremos a nuestra meta final. Ahora nos estamos pareciendo, pero no estamos todavía completamente semejantes a Cristo. Y esa perfección o ese completar la santificación sucederá en la segunda venida de Cristo. Así que el propósito por el cual fuimos elegidos desde la eternidad es para ser conformes a la imagen de Cristo. Y Juan dice que aunque somos hijos de Dios, aún no hemos sido conformados a Cristo. Estamos siendo conformados, pero aún nuestra obra de conformación no ha culminado, y lo será cuando Cristo se manifieste en su segunda venida. Y noten aquí, hermanos, porque aquí Pablo se remonta en Romanos 8:28, el pasaje que leyó el hermano, a la eternidad hacia el tiempo, de la eternidad hacia el tiempo. Dice en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y la pregunta es: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuál es el bien a que el Dios todas las cosas ayudan? Bueno, yo sé que hay pseudo-evangelismo, un evangelio falso que enseña que todas las cosas le ayudan a bien. Es que mi matrimonio va a ser bien, que yo voy a tener plata, voy a tener riquezas en este mundo. ¿Usted no ha escuchado esta clase de enseñanzas? Que todas las cosas me ayudan a ser próspero económicamente. Pero hermanos, lejos, eso no es el bien del que está hablando aquí en este pasaje Pablo. Pablo no está hablando de esa clase de cosas. Ayudar a bien, ¿qué es ayudar a bien? Bueno, nosotros sabemos que a los impíos todas las cosas le ayudan a mal, porque en vez de ablandar su corazón lo endurece más y malayan contra Dios. Y de hecho se alejan más de Dios. Las riquezas a los impíos los alejan más de Dios. La enfermedad los aleja más de Dios. Pero a los que son de Dios los acerca a Dios. Por eso todas las cosas ayudan para bien. Porque a los que antes conoció, note el versículo 29, porque a los que antes conoció, es decir, la palabra conoció es a los que antes amó, y está hablando antes del tiempo, también los predestinó. ¿Para qué? Noten el bien, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que todas las cosas ayudan a bien. ¿Para qué? Para cumplir el propósito. ¿Y cuál es el propósito? El ser iguales a Cristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y note eso: y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué es glorificar? Santificación final. O sea que ellos llegarán a la santificación final. ¿Y cuándo es eso? Cuando ellos se parezcan a Cristo completamente. Así que la glorificación es alcanzar la plenitud del propósito por la cual fuimos llamados o elegidos desde la eternidad. El ser hechos conformes a la imagen de Cristo es el propósito. Ahora, una pregunta: ¿nosotros nos estamos pareciendo a Cristo en este momento? Porque esa es nuestra meta, llegar a ser tal como Él es, porque le veremos tal como Él es. Y recuerden, hermanos, que en la santificación progresiva la meta es la eliminación completa del pecado y ser conformados perfectamente a la imagen del Hijo de Dios. Y es necesario decir, hermanos, que a este lado de la gloria nadie alcanzará esa meta. Eso es imposible. Pero es hacia esa meta que todo creyente se dirige y lucha amparado por el poder del Espíritu Santo. Pablo decía: yo no pretendo ser perfecto.
Pero una cosa hago, sigo la meta del supremo llamamiento. ¿Y cuál es el llamamiento de Pablo? El mismo de nosotros, ser como Cristo. ¿No hemos alcanzado la meta? ¿No somos perfectos? ¿Nos estamos pareciendo a Cristo? Sí. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Él estaba imitando a Cristo. Había cosas que se estaba desarrollando en su carácter que se estaba pareciendo a Cristo. Pero Pablo dice, yo no soy perfecto. Yo todavía no soy y casi semejante a Él como debería hacerlo completamente. Pero sigo la meta del supremo llamamiento. Esa debería ser la realidad de todo creyente. Ahora, sin embargo, el hecho de que no alcancemos esta meta a este lado de la gloria no significa que no la vayamos a alcanzar, porque la alcanzaremos. La pregunta es, ¿cuándo? Esta pregunta nos lleva a nuestro segundo encabezado. El tiempo señalado de la santificación final. El tiempo señalado de la santificación final o la glorificación. Hermanos, en este punto es necesario indicar que aunque todos los creyentes vamos a participar de la glorificación o santificación final, no todos lo experimentaremos de la misma forma. No todos los creyentes la experimentaremos de la misma forma la santificación final. La mayor parte de los creyentes experimentará la santificación en dos fases. En dos fases. Primero experimentarán la muerte. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y luego el juicio. Y después la resurrección. La otra parte, que es la gran minoría de las personas, de los creyentes, más específicamente, experimentarán la santificación final solo en una fase, lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Ellos serán glorificados, pero sin pasar por la fase de la muerte. Pero vamos a mirar la primera, las dos fases de la santificación final, aquellos creyentes que antes de venir a Cristo mueren y parten a la presencia del Señor. La fase primera es la muerte. La fase primera es la muerte. La muerte es definida en las Escrituras como una separación entre el alma y el cuerpo. La palabra griega que se utiliza ahí es tánatos, significa separación. Y en Génesis, por ejemplo, se nos habla de la muerte de Raquel cuando estaba en parto de Benjamín. ¿Recuerdan? Que estaba en trabajo de parto y dice, aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y noten lo que dice el 18, y aconteció que al salírsele el alma, y dice la explicación, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín, así murió Raquel y fue sepultada. ¿Cómo murió? ¿Cómo lo explica este texto? Su alma se salió de su cuerpo, se le salió. Moisés describe la muerte de Raquel como una separación del alma y el cuerpo. Más adelante también habla de la muerte de Isaac. Dice, y fueron los días en los versículos 28 al 29 de Génesis 35, y fueron los días de Isaac 80 años, y note esto, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Noten que aquí, en comparación con Raquel, aquí se le salió fue el espíritu, el otro el alma, es la misma cosa. Y fue escogido y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Así que vemos aquí que la muerte es una separación entre el alma y el cuerpo. Y un texto que nos muestra de manera más expresa esta realidad es Santiago 2:26. Noten lo que él dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, la muerte es una separación entre el alma y el cuerpo. Pero noten que esto no es algo natural, hermanos. Esto es algo antinatural, porque como nuestro ser va a dividirse. No somos, como le dije, no somos un alma viviendo en un cuerpo, somos cuerpo y alma. Pero cómo nuestro ser puede estar dividido por causa del pecado. Entonces, con respecto a los creyentes, cuando muere su cuerpo, irá a la tumba. No sabemos si algunos lo cremarán, morirá ahogado, quizás lo encuentren en el cuerpo de un creyente, pero lo cierto es que el cuerpo queda sepultado en alguna parte y se encuentra de una manera inconsciente en este mundo. Pero su alma, el alma del creyente, irá de inmediato a la presencia del Señor. En el momento que muere, algunas personas piensan que las almas quedan deambulando por allí 4 días o 3. No, eso no es verdad, hermanos. El alma inmediatamente muere, va a la presencia del Señor. Por ejemplo, recuerden, hermanos, el ladrón en la cruz que se arrepintió. La promesa de Cristo fue que hoy mismo estaría con él en el paraíso, en el cielo, en el tercer cielo. Ese mismo día, inmediatamente moría este ladrón arrepentido, iría a la presencia de su Señor. En 2 Corintios 5, 6, 7... también vemos esta realidad que nosotros vamos a estar inmediatamente en la presencia del Señor. Dice Pablo, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo,
estamos ausentes en el Señor. Estamos en el cuerpo, el alma está con el cuerpo unida todavía. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiera, note lo que dice, estar ausentes del cuerpo, o sea que el cuerpo se separe, el alma se separe del cuerpo. ¿Por qué? Porque si nos separamos del el alma del cuerpo, estaremos presentes en el Señor. Esto está hablando que en el momento que el creyente muere, se va a la presencia de Cristo, inmediatamente. Así que podemos ver claramente que el alma del creyente no queda en un ensueño profundo, no, sino que pasa conscientemente a la presencia del Señor. Él sabe lo que está pasando en ese momento allá donde está. El alma no es quien entra a un estado de inconsciencia, es el cuerpo. El cuerpo no sabe lo que está haciendo porque está muerto sin el alma, pero el alma está consciente en el lugar que se encuentra. Filipenses 1, 21 al 24 dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Es ganancia porque va a dormir su alma? No. Versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Él dice de morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne, o sea, en el cuerpo, es más necesario por causa de vosotros. Él dice, no sé si para mí es mejor morir, porque si morir es separarme del alma, estando ausente en el cuerpo, estaré presente en el Señor. Pero si estoy aquí es para servir a Cristo. Pablo dice que la muerte es estar presente en Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y la Escritura presenta la muerte no como algo natural, sino como evidentemente algo extraño y hostil a la vida. Hermanos, Dios no creó al hombre para que muriera. Dios no creó al hombre para que su alma se separara de su cuerpo. La muerte es algo antinatural que irrumpió en nuestro mundo por causa del pecado, y el hombre fue creado con un alma y un cuerpo para estar perfectamente en armonía e inquebrantablemente unidos. Por tal razón no es natural que estos dos estén separados, pero todos tenemos que experimentar, hermanos, este terrible suceso. Todos tenemos que experimentar la muerte. Pero para el creyente ese terrible acontecimiento es una gran bendición. ¿Sabe por qué? Porque la primera fase dice, nosotros morimos para estar presentes en el Señor, para estar en el Señor. Todo creyente está en ese momento disfrutando de la presencia en el alma del Señor. Ahora, el alma del creyente, al entrar a la presencia de Dios, será perfeccionada. ¿Qué significa eso? Que esa alma ya estará libre de todo pecado. Ahora, la bendición del creyente en la muerte es la glorificación parcial. Lo que respecta al alma de los creyentes sin cuerpo, sus almas son hechas perfectas cuando entran al cielo, purificadas completamente de la contaminación del pecado. Y eso es lo que nos dice el autor de Hebreos. Menciona las almas de los creyentes en Hebreos 12, 23. Mire lo que dice. Dice, como a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Habla de una congregación de hijos de Dios que están ya en los cielos. A Dios, juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos. Así que aquí se presenta el alma como ya libres totalmente del pecado. De creyentes que han muerto han sido hechas perfectas, es decir, que sus almas ya alcanzaron la santificación final. Pero ¿sabe por qué es parcial esto? Porque todavía falta la santificación de su cuerpo. Recuerden que el hombre no es una mente alma, es alma y cuerpo. Y el catecismo menor de Westminster recapitula esta verdad cuando dice así: las almas de los creyentes son a su muerte hechas perfectas en santidad y pasan de inmediato a la gloria, y sus cuerpos, estando unidos a Cristo, reposan en sus sepulcros hasta la resurrección. Eso es lo que sucede con los creyentes. Hay almas ya en la presencia del Señor. Sin embargo, hermanos, esta santificación, como decía, está incompleta, porque nuestro cuerpo aún está en la tumba y solo nuestra alma ha sido santificada. Dios no nos creó como para ser seres incorpóreos, así que la santificación final no es solo la santificación final de nuestras almas, sino también de nuestros cuerpos. Por esto es que al principio dijimos que la mayoría de los creyentes alcanzarían la santificación final en dos fases. Primero la muerte y luego la resurrección. Pasemos a la segunda fase de estos creyentes que pasan por dos fases. Y la segunda fase es la resurrección. Ahora, noten esto. La muerte es la separación del alma del cuerpo. Pues la resurrección es lo contrario, es la unión del alma con el cuerpo. Sucede lo contrario.
Hay una separación del alma y el cuerpo en la muerte, hay una unión del alma y el cuerpo en la resurrección. Así que la santificación final del alma del creyente viene con la muerte y luego la santificación final de su cuerpo viene con la resurrección. En el momento de la resurrección, el cuerpo del creyente será levantado de la tumba, será perfeccionado y unido de nuevo al alma. ¿Cómo fue santificado el alma? Por medio de la muerte. ¿Cómo es santificado el cuerpo? Por medio de la resurrección. Así que toda debilidad será removida y todas las contaminaciones del pecado serán totalmente erradicadas y seremos tal como el cuerpo de Cristo cuando resucitó, y nuestro cuerpo será unido a nuestra alma una vez más, y de ese modo será nuestra santificación completa. Por eso la Biblia nos presenta la muerte como nuestra esperanza. Nuestra esperanza, hermanos, no es la muerte, sino la resurrección. Los creyentes, de hecho, los que están ahora en el cielo, están esperando algo mejor que la resurrección de sus cuerpos. Ahora, la santificación final de los creyentes está relacionada y ligada a la renovación de la creación. Noten algo importante que Pablo habla en Romanos. No solamente que todas las cosas ayudan a bien, a los que conforme al propósito de Dios son llamados, que llevan a la gloria, sino que también hay muchas implicaciones. Noten que la misma tierra gime con dolores de partos hasta ahora, esperando que la redención de los hijos de Dios. La santificación final de los creyentes está relacionada y ligada con la renovación de la tierra. Así como nuestros cuerpos fueron destruidos con la muerte, esta tierra también va a ser destruida para volver a ser renovada. Ahora, no es una tierra nueva completamente en el sentido de que va a ser una tierra distinta a esa, no va a ser la misma tierra renovada. Así como nuestros cuerpos fueron hechos de la tierra, serán también renovados igual que el mundo en que vivimos. Así que no solo los creyentes que han de ser liberados de la esclavitud de la corrupción, sino que la misma creación, dice Pablo, será libertada de estos estragos. Dice Romanos 8, 19 y 21, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar, note esto, ¿qué es lo que espera la creación entera? Espera la redención de ¿quiénes? De los hijos de Dios. ¿Y cuál es la redención? Cuando ellos sean santificados también en cuerpo, en la resurrección. La creación está esperando. Es como si la creación hablase y dijera, bueno, cuando nuestra esperanza está que cuando los hijos de Dios se unan sus almas a su cuerpo y reciban cuerpos gloriosos, nosotros como la creación misma también seremos renovados con ellos en ese mismo instante. Porque ¿quiénes van a habitar esos cielos nuevos y esa tierra nueva? Los creyentes solamente. Los impíos serán arrancados de este mundo como la maleza se arranca del huerto o del campo para ser echado al fuego. Eso es lo que va a suceder. Romanos 8, 19 y 21 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Qué es lo que esperan? La redención de los hijos de Dios, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Sí ves? Nosotros estamos siendo libertados, la tierra va a ser libertada y nosotros seremos libertados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros seremos librados de toda corrupción, pero la tierra también en la que vamos a vivir será libertada. Hermanos, en esta tierra, como no habrá pecado, en esa tierra renovada, no podrá entrar ningún hombre que viva con pecado. Por eso ellos serán arrancados de este mundo. Nadie con cuerpo de pecado, nadie que ame el pecado, que aún abrace el pecado y que viva con pecado y no ha sido limpiado por la sangre del Cordero, no podrá vivir en este mundo, en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra. Dice la Biblia que nada inmundo allí entrará. Nada inmundo en ese mundo entrará. Y la pregunta es, ¿cuándo se realizará esta gloria de la creación? Pablo no nos deja dudando, nos dice de manera clara que el cese del gemir y los dolores de parto de la creación que está gimiendo y con dolores de parto debido a la corrupción que la esclaviza será nada menos que cuando en versículo 23, que nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. En ese tiempo, la tierra será completamente renovada. Recuerden, hermanos, que en segunda de Pedro capítulo 3, nos dice que esta tierra será destruida por fuego, ¿no? Eso significa sencillamente que no solo los creyentes esperan la resurrección, sino que la misma creación está esperando este acontecimiento y lo que esperan es
es aquello en lo que tendrá parte. Esto es la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y esta es la manera, hermanos, en que Pablo expresa la misma verdad revelada en otros pasajes en términos de nuevos cielos y nueva tierra. Así que lo que el creyente espera no es la muerte, hermanos, sino la esperanza está puesta en la resurrección, como dice Pablo, cuando tengamos la redención de nuestro cuerpo. Pero Pablo explica esta verdad muy gráficamente en un momento de su vida. En la muerte parecía amenazadora por las conspiraciones que tenían contra él los judíos, pero también los gentiles. Y él dice en Filipenses 3:20, hablando de ese peligro de muerte en que se encuentra, dice: mas nuestra ciudadanía no está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, tendremos el mismo cuerpo de Cristo en ese tiempo. Y eso es lo que va a experimentar la mayoría de los creyentes. Su santificación final será alcanzada por medio de dos fases. Por medio de la muerte será perfeccionada el alma y vivirá en la presencia del Señor, esperando la segunda fase, que es la resurrección, cuando sus cuerpos se unan al alma y sus cuerpos sean perfeccionados. Ahora, cuando nuestros cuerpos sean levantados de la tumba y se unan para siempre con nuestras almas, no obstante, para los creyentes la santificación será alcanzado en una sola fase, y estos creyentes solo estarán vivos cuando el Señor venga. Es decir, la pregunta es: ¿quiénes estarán para el día de la segunda venida de Cristo? No sabemos. Esos que esperan la segunda venida o que estarán presentes en la segunda venida de Cristo no gustarán de la muerte. Y por eso la santificación final de ellos ya no será en dos fases, sino en una sola fase. Una fase de santificación final, y este es mi segundo punto, una fase de santificación final. En el mismo momento en que el Señor Jesucristo venga, los creyentes que estén vivos experimentarán su santificación final en el cuerpo y el alma. O sea, inmediatamente las dos cosas serán santificadas finalmente en el mismo instante. Noten que en los otros fue primero murieron, santificado el alma, y luego tuvieron que esperar hasta la venida de Cristo para santificar sus cuerpos, unirse al alma y ser santificados. Pero este es el cuerpo y el alma inmediatamente, simultáneamente, al mismo tiempo, no gustarán de la muerte y serán santificados. 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, un pasaje que todos conocen. 1 Tesalonicenses 4:13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. O sea, lo que está diciendo aquí es que Cristo, cuando venga por segunda vez, vendrá con las almas de los que ya están muertos en este momento. Las almas hechas perfectas. ¿Y a qué viene? Vienen por los cuerpos de ellos que están acá en la tumba. Dice así, ahora este pasaje, ustedes recuerden que los hermanos pensaban que ellos iban a perder la segunda venida de Cristo. Él dice: no, de ninguna manera, ustedes los que mueren también van a tener participación en ella, en la segunda venida de Cristo. Dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y noten eso: los muertos en Cristo resucitarán primeros. Lo que está diciendo es que las almas de los que ya murieron son los primeros que se van a unir con sus cuerpos glorificados. ¿Y qué sigue diciendo? Versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, o sea, los que están en el arrebatamiento, en la segunda venida de Cristo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que murieron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea que los creyentes que estén vivos serán transformados simultáneamente, cuerpo y alma, en el mismo instante. Y Pablo nos está diciendo que muchos creyentes morirán, pero ellos resucitarán primero. Luego los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cristo viene con las almas de los que han muerto y se juntarán con sus cuerpos transformados. Y los que estén vivos serán arrebatados juntamente con los que murieron, y sus cuerpos y sus almas
serán perfeccionados a la vez. Eso es lo que acabé de decir, hermanos. Ahora, yo no estoy hablando aquí de un rapto secreto, como muchos creen, ¿no? Hay personas que dicen que el Señor viene en cualquier momento y el Señor se lleva. No, eso no es bíblico. El arrebatamiento es la misma segunda venida de Cristo y no es secreto. Todo ojo le verá en ese tiempo. Todo ojo le verá. No es algo secreto. No sé dónde se inventaron ese acto secreto, pero no es bíblico. El primero que enseñaba esta doctrina, obviamente, era John Darby, pero también un sacerdote católico de apellido Lacunza. Esta doctrina salió más de los senos de la Iglesia Católica Romana que del cristianismo evangélico. Nosotros creemos en un arrebatamiento, sí, pero sucederá en la segunda venida de Cristo. No antes de eso. No es secreto, es público. Pero sí creemos en esto y es la manera que nosotros en ese evento y es en ese momento, en la segunda venida de Cristo, cuando va a ocurrir la santificación final de los creyentes. Cuando estaremos y seremos semejantes como a Cristo. Bueno, yo creo que, hermanos, hay muchas cosas que pudiera sobreabundar, pero creo que esto es el ABC de todos ustedes. Son cosas que ustedes ya han visto a lo largo de nuestras enseñanzas. Quiero, por último, hacer ciertas enseñanzas prácticas que podemos extraer de este tema. Ciertas enseñanzas prácticas que podemos extraer de este tema. Primera enseñanza práctica. Hermanos, aprendemos a la luz de lo que hemos visto a enfrentar la realidad de la muerte de una forma bíblica. Aprendemos a la luz de lo que hemos visto a afrontar la muerte de una manera bíblica, hermanos. La muerte no es el acabose de las cosas. La muerte para el cristiano no debe temerle a la muerte, ya que la muerte es el río que atravesamos para encontrarnos en la presencia de Dios. Como decía en el Progreso del Peregrino, cristiano que tenía que atravesar el río, ¿cierto? Y ese río era precisamente la muerte. Pero para el cristiano la muerte es el lugar donde nosotros pasamos a la presencia de Dios. Hermanos, saber que uno se está muriendo no es una experiencia fácil, por más piadoso que uno sea. Y lo más probable, hermanos, es que todos los creyentes experimentados en algún grado el temor cuando estamos muriendo. No pensemos, hermanos, que el hecho de que estemos a punto de morir y tengamos miedo, no seamos cristianos. No, tenemos cierto miedo. Porque naturalmente el hombre siente miedo a lo desconocido. Y hermano, ¿quién ha experimentado la muerte para decir, bueno, no tengo miedo, ya he experimentado eso? No, es algo indescriptible. Y eso no debe extrañarnos, ya que la muerte no es algo natural. Y aunque el creyente no le debe temer en la muerte en sí, puede sentir cierto recelo al pasar por esta experiencia. Por cierto, hermanos, una de las cosas que distinguen al impío de un creyente es que por la gracia de Dios los creyentes saben morir bien. Saben morir bien. De hecho, para el cristiano el morir es ganancia. Para el impío no. Para el impío no. Como decíamos nosotros en una ocasión, si para usted el vivir no es Cristo, el morir para usted no es ganancia. Los impíos no tuvieron su vivir en Cristo. Para ellos el morir no debe ser ganancia. Y hay gran diferencia entre ellos y un impío en la misma circunstancia. El impío se aferra a este mundo porque es lo único que tiene. Pero nada lo puede consolar en ese momento. El creyente, en lugar de ser consolado, consuela a aquellos que van a ver. Mire, hermanos, hay algo especial. El cristiano no es alguien que en el momento de la muerte busca consuelo, sino que busca consolar a los que se quedan. Porque él sabe que pasa una mejor vida que los que se quedan acá. Él tiene la concepción de esto. Ustedes recuerdan cuando Jesucristo, en el discurso del aposento alto, él sabe que va a ser arrestado y va a morir en la cruz del Calvario. Él sabía eso. Pero ¿sabe qué hizo con los discípulos? En vez de los discípulos consolarlo a él consoló a los discípulos en el discurso del aposento alto. Eso hace todo creyente que se está conformando al carácter de Cristo. El creyente, en lugar de ser consolado, hace esto, hermanos. Esto proviene de las emociones y sentimientos, o más bien, eso no proviene de estas cosas, proviene del Señor. Hermanos, cuando David dice, no temeré mal alguno, ¿se acuerdan que él decía esto en el Salmo 23? No temeré mal alguno. Es su fe de que la que está hablando aquí. Su mirada no está en el mismo ni en las circunstancias. Su mirada está más allá de las circunstancias. Es su fe en el Señor que está hablando, hermanos, aquí. Así que el creyente tiene su mirada en el Señor que venció la muerte en la cruz del Calvario. El creyente sabe que Cristo es la muerte de la muerte. Cristo es la muerte de la muerte. Él venció la muerte
Y hermanos, si Él ha vencido la muerte, nosotros vencemos también con Él la muerte. Pablo dice más adelante en Romanos 8 que ni la muerte nos podrá separar del amor de Cristo. Ni la muerte misma nos puede separar del amor de Cristo a los creyentes. Así que seremos perfeccionados, hermanos, y el creyente puede pasar por esa terrible experiencia de manera triunfante y gloriosa, sabiendo que al pasar por la muerte seremos perfeccionados en nuestras almas y que estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Esa es la gran verdad y la realidad que nos depara a los creyentes. En segundo lugar, esto nos enseña también, esta enseñanza a la luz de esto, el saber que nuestra santidad final algún día llegará, nos anima para seguir luchando en busca de nuestra santidad. El saber que nuestra santidad final algún día llegará, ¿sabe qué? Nos anima, nos alienta a seguir luchando en busca de la santidad. Hermanos, los medios de gracia que Dios le ha puesto, tanto públicos como privados, usted desea, porque es la esperanza que usted tiene. El deseo ferviente de todos los creyentes es el de ser completamente libres del pecado. ¿Es su anhelo? El anhelo es llegar a ser como Jesucristo. Pese a las fieras luchas contra el pecado, no desmayamos, hermanos, porque sabemos, hermanos, que la santificación final será alcanzada algún día. Por eso seguimos luchando con esa esperanza, hermanos. Y usted espera esto. Sé que usted tiene la esperanza si usted está haciendo un uso fiel y responsable de lo que Dios le ha dado. Pero en tercer lugar, nuestra enseñanza práctica, el saber que el cielo es un lugar de eterna bendición por la simple razón de que allá no habrá pecados, nos anima a perseverar en pos de la santidad. El saber que el cielo es un lugar de eterna bendición por la simple razón de que allá no habrá pecado, nos anima a perseverar en pos de la santidad. Hermanos, ¿qué es lo que nos hace infelices y miserables? Es el pecado. ¿Qué es lo que nos hace feliz? Que el pecado sea quitado totalmente de nosotros. En el cielo nunca tendremos más problemas con el pecado. Y al no estar el pecado, podremos disfrutar de la presencia de Cristo más plenamente. Hermanos, aquí realmente, mire, hay veces pensamos que el cielo es un lugar aburrido. Hay cristianos, y seamos honestos. Yo sé que muchos cristianos han pensado en cierta manera que el cielo es un lugar aburrido. Pero ¿por causa de quién? De que todavía el pecado mora en nosotros. Hermano, por cierto, el cielo sería un infierno sin Cristo si no estuviera allí. Y por otro lado, el cielo sería un infierno si el pecado estuviera allí, hermanos. Pero en el cielo, lo que nos hace apetecer el cielo es ¿quién? Cristo. Pero me temo que algunos aquí, hermanos, piensan que el cielo es un lugar aburridísimo. Ellos se preguntan, ¿qué vamos a hacer toda la eternidad en el cielo? ¿Y saben por qué piensan esto? Porque el cielo no es un lugar para nosotros. Así como estamos, hermanos, no es un lugar para nosotros, así como estamos en este momento, no es un lugar para nosotros. Pero cuando nuestras almas y nuestros cuerpos estén perfeccionados, ese lugar será de eterna bendición. Nunca más seremos atraídos por el pecado. Y yo quisiera hablar más del cielo, pero esta tarde, a las 4 voy a hablar del cielo, entonces no voy a hablar de cosas que voy a hablar más ampliamente. Pero hermanos, ya no seremos más atraídos por el pecado, ni tampoco experimentaremos el dolor, no habrá enfermedad, no habrá vergüenza que ahora vivimos por nuestra corrupción. Una vida de santidad es la experiencia más cercana al cielo. Hermanos, ¿quieren vivir un cielo de un momento, de una vez acá en la tierra? Busquen la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuál es el cielo? El Señor mismo. Y cada vez que nos hacemos más santos, más podemos contemplar el rostro de aquel que dio su vida por nosotros. Hermanos, una vida de santidad es la experiencia más cercana al cielo que puede experimentar un hombre viviendo en este mundo caído, pero la vida en pecado es lo más cercano al infierno. Hermanos, ¿quiere ver a un hombre feliz y dichoso? Vea a un hombre que vive en busca de la santidad de Dios. ¿Quiere ver a un hombre miserable e infeliz? Vea a un hombre que es esclavo del pecado. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Note esto, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No se junta con los que aborrecen la ley de Jehová, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese es tu caso, tú amas los mandamientos de Dios y deseas obedecerlos, no algunos, todos.
No se sienta con los impíos a compartir sus mundanalidades y lo que desagrada a Dios. No, este hombre medita en la ley de Jehová y en la ley de Jehová está su delicia, no en el consejo de los impíos. Sean familiares de nosotros. No venimos a agradar a los hombres ni a los seres queridos, venimos a agradar al Señor y vivimos para agradar al Señor, porque para nosotros el vivir es Cristo, no los demás. Y última enseñanza, la santificación final nos mueve a autoexaminarnos, hermanos, ya que solo experimentarán esa santificación final aquellos que Dios comenzó esa obra de santificación. Hermanos, la santificación nos mueve a autoexaminarnos, ya que solo experimentarán esa santificación final aquellos en los que Dios comenzó su buena obra. Dice el Señor que en los que comenzó, de que Él terminará la obra que comenzó en ellos. Pero realmente usted se ha puesto a examinar, ¿yo soy cristiano? ¿Dios ha iniciado esa obra en mí? Debería preguntarse, hermano, esto a lo largo de toda esta enseñanza deberíamos mirar, realmente yo estoy viviendo a la luz de todo lo que hemos visto, yo vivo así. Yo obedezco y busco agradar a Dios antes que agradarme a mí, busco responsable y fielmente cumplir y hacer uso de los medios de gracia como Dios manda, como usted lo ha escuchado en esta enseñanza. Dios empezó esa obra de santificación acá en la tierra y la terminará en el cielo, pero en el cielo Dios no va a iniciar ninguna obra. Lo que inició acá lo termina allá, pero allá no inicia nada. Hermanos, nosotros no creemos en la doctrina del catolicismo, en un purgatorio donde la gente se purifica, más allá de la muerte dice que son santificados. No, la santificación es aquí o aquí, no hay otro lugar. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y luego ¿qué? El juicio. Pero también dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá. Si tú no vives buscando la santidad es porque no eres salvo, porque lo que trae la salvación es santidad. La evidencia de la salvación es la santidad. Y Dios completará en el cielo lo que comenzó aquí en la tierra. Y esto debe llevarnos a autoexaminarnos si Dios realmente ha iniciado la obra en usted. Yo le pregunto en esta mañana a usted, ¿anhela usted ser santo como Dios es santo? En toda su manera de vivir, no en algunas, en toda su manera de vivir. ¿Está usted luchando contra el pecado? ¿Hace lo que usted quiere o hace lo que Dios manda? Porque si usted hace lo que usted quiere, usted es esclavo del pecado. Pero si usted hace, así le cueste hacer lo que Dios manda, está luchando contra el pecado. ¿Se expone usted responsablemente a los medios de gracia provistos por Dios porque usted anhela crecer en santidad? ¿Se expone fiel y responsablemente a los medios de gracia, tanto privados como públicos? ¿Se expone? Porque esa ausencia, ese falta de deseo, ese no hacerlo, es porque no anhela. Pero Dios ha puesto en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Y si usted no tiene ni el querer ni el hacer, es porque usted no ha operado la gracia de Dios. No puede llamarse cristiano. ¿Es usted de los que son controlados por sus deseos y pasiones? ¿Se esfuerza usted por obedecer todos los mandamientos de Dios o usted escoge obedecer los que le resultan más cómodos? Examínese. Usted ha escuchado de este púlpito cuáles son los mandamientos del Señor y los ha reiterado de una y otra manera, pero usted ¿cuál busca? ¿Obedecer los que les parezcan más cómodos y los otros quebrantarlos porque dañan su forma de vida? Porque algunos no obedecen los mandamientos porque simplemente cambian mi forma de vivir, o no quiero que me llamen fanático, pero la Biblia dice que el que quiera ganar su vida la perderá. El que no está dispuesto, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Usted no está dispuesto a crucificarse y a crucificar sus pasiones, no está dispuesto a seguir a Cristo. Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es decir, obedeciendo lo que Él dice, no lo que yo quiero. Pero si usted no vive esto, entonces usted no vive para Cristo, por lo tanto el morir para usted no es ganancia. Si para usted el vivir no es Cristo, el morir de ninguna manera es ganancia. Todos los que han sido justificados han sido santificados. Y quiero terminar, hermanos, si el Espíritu Santo por medio de esta serie de enseñanzas, y quiera Dios, hermanos, que no sea en vano, ojalá, hermanos, que los que durmieron todas las enseñanzas haya quedado algo.
Pero si el Espíritu por medio de estas enseñanzas, de estas áreas de enseñanza, ha permitido dejar una impresión en su mente, como en su conciencia, y ha aumentado un ferviente deseo de ser santo y darse cuenta de cuál es tu responsabilidad que debes llevar a cabo para poder ser santo, entonces habrá valido la pena haber predicado esto. Entonces, que este estudio, hermanos, que tuvimos sobre la doctrina no fue en vano, y quiera Dios, hermanos, que aquí pueda haber una iglesia. Quiera Dios que aquí haya una iglesia. No todos los que se reúnen en un lugar son una iglesia, hermanos. Es en el nombre del Señor, donde 2 o 3 están reunidos en el nombre del Señor. ¿Qué significa eso? Que están dispuestos a someterse al señorío de Cristo. Quiera Dios que aquí pueda haber una iglesia compuesta de hombres y mujeres que estén dispuestos a estar persistente y constantemente en busca de la santidad. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar.